Bienvenidos a Tus Derechos. En la primera parte de nuestro programa trataremos sobre la sentencia del Tribunal Constitucional referente al contrato de administración de servicios denominado CAS. Para ello contaremos con la participación del destacado laboralista Ricardo Herrera Vázquez. En reciente sentencia, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos artículos del decreto legislativo de notariado relacionados con la edad límite para el ejercicio de la profesión, la afectación de la autonomía económica de los colegios, entre otros. Precisamente, para tratar este tema, hoy tendremos en el programa la participación del decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, doctor César Bazán Naveda. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. Presentamos una entrevista con Ricardo Herrera Vázquez, abogado laboralista, con quien dialogaremos sobre los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a los contratos administrativos de servicios. En nuestra secuencia, el tribunal explica sus sentencias, el doctor Javier Adrián nos hablará sobre la ley del notariado. En nuestra entrevista central, el doctor Francisco Morales Sarabia dialoga con el decano del Colegio de Notarios de Lima, doctor César Bazán Naveda, sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley del notariado. Bien amigos, a continuación el desarrollo de la información. Presentamos una entrevista con Ricardo Herrera Vázquez, abogado laboralista, con quien dialogaremos sobre los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a los contratos administrativos de servicios. El Tribunal Constitucional acaba de publicar una sentencia referida a los contratos administrativos de servicios, el famoso CAS. El tribunal ha dictado una sentencia de inconstitucionalidad y para ello contamos en este programa con el doctor Ricardo Herrera Vázquez, destacado laboralista, profesor universitario y abogado ejerciente. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Gracias, doctor Morales. ¿Cómo está usted? Buenos días. Doctor, el CAS se da en un contexto de empleo público. ¿Cómo está estructurado el empleo público en el Perú? Más o menos el Estado tiene cerca de 1 millón de trabajadores, en números redondos, de los cuales unos 200.000 son trabajadores regulados por la antigua ley del sector público, o sea, la 276, decreto legislativo 276. Hay cerca de más o menos unos 600 a 650.000 trabajadores del régimen privado, la ley 728, y cerca de 156.000 trabajadores están contratados bajo el régimen CAS, el régimen de contratación administrativa de servicios, sobre el cual justamente el Tribunal Constitucional se acaba de pronunciar. De manera que diría yo que hay cerca de 850.000 trabajadores en planilla, en el CAP o cuadro de asignación de personal de las entidades públicas, la mayoría bajo 728, y hay un grueso de trabajadores de 150.000 bajo el régimen CAS fuera de planilla. ¿Cuál fue la idea, la finalidad de dictar este nuevo régimen o este régimen especial? Apuntaba fundamentalmente a tratar de caminar hacia o en tránsito hacia una laboralización total de estos trabajadores, ¿no? No se podía partir de la incorporación en planilla de estos trabajadores en bloque, masivamente, porque presupuestalmente era inviable. 80.000 trabajadores en el Estado era insostenible poder pagarles todos los beneficios laborales de ley, y también se incumplía con la ley marco del empleo público, que exige que los trabajadores entren al Estado por concurso público, y muchos locadores de servicios no personales no habían pasado por un concurso público. Entonces se dispuso en el régimen CAS una suerte de etapa intermedia hacia la laboralización total, que fue darle carácter administrativo al contrato, pero con algunos derechos laborales. ¿Qué valoración hace usted, una valoración primera general sobre esta sentencia del tribunal? Lo que dice el tribunal es básicamente que, dado el contenido del contrato CAS y los derechos laborales que reconoce, no se acepta que este sea un contrato de naturaleza administrativa, sino laboral. Y concluye diciendo que teniendo en cuenta el hecho de que la ley marco del empleo público, como ya lo dije, exige que para entrar a planilla del Estado, sea 276 o 728, se pase por un concurso público, que no ha ocurrido con la mayoría de los CAS, entonces se crea un tercer régimen, un régimen laboral, materialmente hablando, pero con personas que pueden no estar en planilla, como sí lo están los trabajadores del Estado de 276 o 728, régimen público y privado respectivamente. Lo que ha hecho el tribunal es en buena cuenta que tenemos acá un tercer régimen laboral, ¿no? Un régimen especial que de alguna manera es un tránsito, como ya lo dije, hacia el reconocimiento pleno de los derechos laborales y de la relación laboral en planilla,
cuando, imagino yo, se den las leyes de desarrollo de la Ley Marco del Empleo Público. Hace falta una ley de carrera administrativa que de alguna manera en el Estado unifique estos tres regímenes, 728, 276 y CAS, en uno solo, en la lógica de lo que ocurre en otros países y que podemos recogerla del derecho comparado. Es necesario que el Estado, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo emprendan ya esta famosa reforma del sector público en términos de los servidores civiles que hasta ahora no se da. La sentencia inclusive obliga a que el Ministerio de Trabajo, hasta antes de fin de año, emita normas que, por ejemplo, le permitan el ejercicio del derecho fundamental a la sindicalización y el derecho fundamental a la huelga a los servidores CAS. Al mencionar sindicalización están mencionando tácitamente negociación colectiva, porque la principal actividad de un sindicato es presentar pliegos de reclamos, negociar colectivamente. De modo que estos tres derechos colectivos deben ser reconocidos por los trabajadores CAS antes de fin de año, al igual que la posibilidad de establecer limitaciones porcentuales a la contratación de personal vía CAS en relación al universo de trabajadores de entidad pública que están en planilla, sean 276 o 728. Entonces, evidentemente, si bien es cierto esto camina hacia una mayor laboralización del CAS, lo ideal no es tener un régimen de trabajadores que tengan muchos derechos laborales pero que estén fuera de planilla. Entonces, evidentemente, debemos caminar hacia, y esto supone un reto para el Parlamento, hacia un escenario, ojalá cercano, en el cual tengamos ya una ley de carrera administrativa para el sector público. La única manera de entrar a ser funcionario público con todos los derechos es a través de un concurso público. Y la contratación del CAS es una contratación en algunos casos temporal o porque también existen limitaciones presupuestales para hacer los concursos públicos. Sin duda. Por tanto, muchas de las demandas es que los trabajadores que están en CAS quieren convertirse en empleados públicos, pero la ley establece que solo es por concurso público. Entonces ahí entramos como un círculo vicioso sin salida. Definitivamente creo que no se puede saltar esa norma. O sea, lo que es la Administración Pública Central, no me refiero a empresas del Estado, lo que son funcionarios públicos o servidores públicos tienen obligatoriamente que entrar por concurso público. Así lo establece la Ley Marco del Empleo Público, la Ley 28175, ¿no? Porque evidentemente la transparencia de un concurso público hace que los postulantes logren acceder a una plaza en el Estado en igualdad de condiciones, con reglas de juego claras y sobre todo en base a una evaluación objetiva de los currículums y las capacidades respecto de un perfil predeterminado por la entidad pública acerca de lo que puede o debe tener un trabajador ideal que accede a ese puesto del Estado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un servidor público y un trabajador del régimen laboral privado? En términos de, digamos, algunos derechos, deberes, pero también la función esencial. La función pública debe ser una función absolutamente reglada en cuanto a su ingreso a la misma a través de un proceso que refleje un concurso público de méritos. No cabe otra posibilidad en el mundo de ingresar a trabajar al Estado a ejercer función pública, ¿no? Distinto es el caso de las empresas del Estado, donde también hay concursos públicos para acceder a puestos de trabajo, pero que en su gran mayoría son trabajadores de la 728. El régimen privado que, si se aplica en el sector privado de la economía, no exige, evidentemente, la implementación de un concurso público. Hay un porcentaje de trabajadores en el Estado que no puede superar el 5%, que son trabajadores de confianza, que son funcionarios públicos elegidos discrecionalmente, no sometidos a concurso público de méritos, que también pueden ser desvinculados en cualquier momento, no tienen estabilidad laboral porque ejercen una función pública de confianza, ¿no? Entonces, evidentemente, sí hay una pequeña población de los trabajadores del Estado que pueden ingresar sin concurso público, pero para el desarrollo de funciones muy específicas y con un régimen de estabilidad laboral muy especial. En el tema del CAS se habla de que el trabajador puede tener 15 días de vacaciones. Entonces muchos dicen, pero ¿cómo? Unos tienen 15 días y otros 30 días. ¿Es plenamente constitucional o está en conformidad con los tratados de la OIT el tener solo 15 días de vacaciones? Lo que dice el tribunal es que el artículo 25 de la Constitución nos habla que todo trabajador debe tener derecho a vacaciones, pero no nos establece un número mínimo de días al año de vacaciones. Entonces, como lo dice la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, debemos remitirnos a los tratados internacionales ratificados por el Perú sobre la materia, o sea, los convenios OIT. Y el convenio 52 de la OIT, que es un convenio ratificado por el Perú hace más de 50 años, dice que todo trabajador debe tener por lo menos 6 días de vacaciones al año, que es inclusive lo que se concede a los trabajadores part-time. Pese a que la ley interna peruana, la ley de descansos remunerados en el sector privado, no permite la posibilidad de que tengan derecho a vacaciones porque no llegan a acumular récord vacacional. Entonces, en el caso del CAS, que tienen 15 días de vacaciones, evidentemente superan ese piso mínimo de 6 días y por ende considera el tribunal que es plenamente constitucional el que tengan estos 15 días y no 30, como podría ocurrir con los 276 o 728. ¿Y por qué no son comparables? Porque es un régimen especial.
de trabajadores que están fuera de planilla. Entonces no son equivalentes para la posible comparación y para la posible conclusión de una eventual discriminación. En el ámbito del sector público, al existir un solo empleador, que es el Estado, ¿no?, las posibilidades de la negociación colectiva no son similares a las del sector privado, aun cuando a nivel de la OIT se propende a que exista esa negociación colectiva, ¿no? ¿Hay diferencias aquí? El Estado no puede negociar con la misma libertad o flexibilidad que lo puede hacer un empleador del sector privado. Tiene una serie de restricciones al respecto, pero los servidores públicos pueden negociar colectivamente, ¿no? Tanto 276 como 728 tienen sindicatos. Recordemos que en el gobierno de transición del presidente Paniagua se dio una ley que creó el registro de trabajadores del sector público para que inscriban ahí sus sindicatos, y eso ha supuesto un crecimiento explosivo del movimiento sindical en el Estado a razón de cerca de 50% anual. Recordemos que en la segunda mitad de los 90 se desapareció la posibilidad de que puedan inscribirse en un registro que antes estaba en el INAP, y hoy día pueden sindicalizarse y pueden negociar colectivamente, solo que con restricciones, ¿no? Yo creo que en realidad las restricciones pueden ser de repente algo extremas en el Estado, porque por ejemplo en muchas entidades públicas la propuesta negocial es cero, económicamente hablando, y eso evidentemente tampoco es viable porque desvirtúa la negociación colectiva. La negociación colectiva supone que el sindicato proponga y la empresa también proponga. Yo creo que deberíamos caminar hacia de repente dar flexibilidad a aquellas entidades públicas que son rentables para que se manejen con un presupuesto por resultados de cara a ofertar en la negociación colectiva algún tipo de beneficio condicionado al logro de objetivos institucionales. Bien, amigos, fue el doctor Ricardo Herrera Vázquez, destacado laboralista, quien nos ha comentado la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los contratos administrativos de servicios.